Bueno, ya lo tengo en línea Agustín Echevarne y vamos a conversar con él para ver cómo estamos parados en este momento en la Argentina. Hola Agustín, abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén, un gustazo charlar contigo. Agustín, después del discurso que dio Milei en Beverly Hills y escuchando la opinión de algunos líderes del mundo, pareciera como que hoy Milei está ocupando un espacio de liderazgo en la economía libre de mercado, ¿puede ser? Bueno, yo creo que hay mucha gente que efectivamente en el mundo, lo dijo Druckenmiller también, es como que están viendo en Javier Milei una persona que defiende el capitalismo, sin ningún tipo de tapujos y sin temores, porque sabe que el capitalismo es lo que ha permitido el gran desarrollo de Occidente y del mundo entero. Porque todos los avances tecnológicos espectaculares que hemos visto, como el celular, por ejemplo, es gracias al capitalismo, no al socialismo. Entonces, el avance tecnológico del mundo que ha permitido bajar la pobreza de niveles que eran del 90% hace 150 años al 9% en la actualidad, la pobreza dura, la pobreza extrema, es un avance fenomenal. Pero, de alguna manera, muchos intelectuales en Occidente mismo, en Europa, en Estados Unidos, en las universidades americanas, y te diría la mayoría de los intelectuales, se pusieron muy contrarios y muy pesimistas y muy críticos del capitalismo. Y lo mismo pasó en la política, y ganó el terreno la socialdemocracia. Y como la socialdemocracia exageró el avance del Estado sobre las personas y sobre la familia, y exageró el tamaño de los impuestos y del gasto público, el Occidente está en problemas. Ya crece mucho menos, tiene crisis más profundas, tienen los países muy endeudados, tuvieron saltos inflacionarios, no como el de la Argentina, por supuesto, ¿no? Pero saltos inflacionarios importantes, y ahora encuentran en Javier Milei una persona que es un economista brillante, que ha estudiado muchísimo el tema, y que entonces lo defienden con una profundidad de análisis que es muy poco común entre los políticos internacionales, y con lo cual sí, efectivamente está ocupando un rol internacional. Bien. ¿Crees que las declaraciones de Elon Musk sobre recomendar invertir en la Argentina pueden producir efectos inmediatos o no, eso va a ser a mediano tiempo? Bueno, de efectos inmediatos ya ocurre, por ejemplo, con lo que dijo Druckenmiller. Es un gran inversor, que era socio de Soros, si ustedes se acuerdan, y él dice: escuché el discurso de Milei en Davos e inmediatamente compré acciones de la Argentina. Pregunté cuáles son las 5 acciones más líquidas y las compré. Y como hago siempre, dice él, después me puse a estudiar el tema. Y una vez que me puse a estudiar el tema, compré más. Es decir, que sí, efectivamente, cuando estas personas que son muy seguidos por sus inversiones, porque la gente los ve como personas que ven abajo del agua, que ven más lejos que los demás, que ven cosas que todavía el resto no los vio, tienen una influencia. Ahora, de inmediato tiene un efecto sobre los mercados financieros. Y lo más importante, por supuesto, eso es válido porque baja las tasas de interés y te permite, y eso es un impulso para la economía, pero lo más importante va a ser a mediano plazo. Por ejemplo, yo creo que mucha gente está esperando a ver qué pasa en el Senado. Lo que pase en estas semanas en el Senado es muy importante, y eso va a determinar que se puedan producir inversiones en la economía real, que es aún más importante de lo que puede estar ocurriendo en los mercados financieros, ¿no? Que empiecen las inversiones grandes en lo que es petróleo, en lo que es incluso economía del conocimiento, tecnología, cobre, en la minería, en todas las cosas. Por ejemplo, yo creo que si se aprueban estas semanas próximas, aunque sea en general en el Senado, aunque luego hagan cambios en particular, pero si se aprueba en general en el Senado, es un gol de la Argentina, porque significa que la Argentina está en condiciones de avanzar en reformas hacia la libertad. Si después hacen algunas reformas en el texto de, por ejemplo, el capítulo del RIGI, que está muy controvertido en el Senado, ¿no? Estas regulaciones para las grandes inversiones, incluso tal vez hasta mejoren la ley, lo cual sería muy bueno. Y si después vuelve a diputados, tendrán que ver si aceptan o no esas correcciones. Por ejemplo, yo considero que el capítulo RIGI sería mejor todavía si ampliaran esos beneficios para inversiones más pequeñas y no solo para las mayores de 200 millones
de dólares. Entonces creo que sí se puede haber mejoras o algún cambio, pero es muy, muy importante que la aprueben en general. Si después consideran que hay que hacer alguna reforma en alguno de los capítulos, bueno, pueden hacerlo en particular y proponer esos cambios que los tratará en la Cámara de Diputados, que como ser Cámara originaria, tiene prevalencia sobre la Cámara del Senado. Es decir, si una vez que aprueban en general en el Senado y vuelve a diputados, uno ya sabe que la ley va a salir, con algún cambio, pero va a salir. Y eso va a impulsar a los mercados, pero mucho más importante, va a impulsar algunas inversiones que todavía están dudosas y van a seguir adelante. Y te anticipo algo interesante que estuvimos conversando con mi equipo esta mañana, y es que las mediciones para el mes de mayo de inflación nos están dando que puede ser entre 4 y 5%, con lo cual muestra que sigue la caída en las tasas de inflación. Y ese es otro dato positivo que estamos viendo. Por supuesto, falta muchísimo. Nosotros queremos ver que salgamos del cepo cambiario, queremos ver que se elimine el impuesto país, queremos ver que se siga achicando el gasto público, queremos ver un montón de cosas, más libertad en la economía, pero para que haya más libertad en la economía y puedas importar con mayor facilidad, también tenemos que tener menos impuestos. Falta muchísimo. O sea, este es un proceso de 80 años de decadencia que va a llevar un buen tiempo revertir todos los problemas que tenemos, pero creo que vamos en el camino correcto. Me da risa porque los peronistas ahora se oponen al RIGI. Perón en el 46 estaba enamorado del sistema que habían empleado los japoneses para acumular inversiones en Japón, que era 10 rigis todo lo que le daban. Y él estaba enamorado de eso y le encargó a Borlenghi que estudiara ese plan para ver cómo podían hacer en Argentina para atraer inversiones. Y ahora se escandalizan por esto que es muy leve lo del RIGI en Argentina. Pero bueno, ¿se puede salir, pueden llegar inversiones a la Argentina sin haber sacado el cepo primero? Y eso es difícil, o sea, tiene que haber como mínimo tener una convicción de que vamos a salir del cepo, porque imagínate que el cepo cambiario te fija las reglas para poder sacar el dinero que vos traes a la Argentina si te lo querés llevar de vuelta. Y nadie va a invertir en un país del cual no puede sacar el dinero. Es decir, vos invertís en un país para tener ganancias, si no, ¿para qué vas a invertir? Y si no te dejan llevarte tus ganancias cuando vos tenés ganas, obviamente preferís no invertir. Es decir, te importa mucho más esa regla de juego que si el país es una democracia, una dictadura. Es decir, las inversiones van a países que son dictaduras, como por ejemplo pueden ser países árabes o lo que fuere, pero van siempre y cuando se cumplan las reglas de juego para los inversores, porque si no, no vas. Es decir, que por eso creo que sí, es importantísimo salir del cepo cambiario. Creo que va a ser muy importante. Creo que si sale el capítulo que está vinculado a la ley base, que es el capítulo fiscal, creo que eso va a también tener un impulso porque tiene la posibilidad de que ese aumento del impuesto que se está dando a las ganancias te permita reducir o eliminar el impuesto país y estés más cerca de la salida del cepo. Lo mismo que el aliento a las inversiones que van a venir, yo creo que van a permitir salir del cepo sin que haya ningún tipo de cimbronazo y que además creo que todos los que critican porque se está apreciando la moneda, el peso y que parece que Argentina queda caro, aunque salgamos del cepo, es probable que Argentina quede cara, porque lo que tenemos que comprender es que quedamos caros no por un tema de cepo o no cepo cambiario, sino que quedamos caros, en este caso va a ser, porque cuando hay ingreso de capitales, y cada vez que hay ingreso de capitales se aprecia la moneda y tenés que compensarla con reformas estructurales. Por eso es importante avanzar en las reformas estructurales, por eso es importante salir del cepo y por eso es importante bajar impuestos. Eliminar impuestos y regulaciones y entonces puedes abrir la economía y entonces la competitividad no se da porque devaluás bajando salarios, porque devaluás para bajar salarios, sino que con salarios altos lográs competitividad porque hay más inversiones, mejores maquinarias, porque bajó el costo país, porque bajaron las tasas de interés, porque bajan los impuestos y entonces sos más competitivo, sos más rentable. Es decir, que esas son las reformas estructurales que te permiten salir adelante sin devaluar. Y esa es la clave del progreso de los países. Le escuché decir hace cosa de 2 meses a Milei de que con 15.000 millones de dólares él salía del cepo.
Ahora recientemente he visto que con 5.000 millones pareciera que le alcanzaría para salir del cepo. ¿Vos tenés conocimiento si hay conversaciones en este momento con algún organismo internacional para conseguir esos 5.000 millones para salir de manera mucho más rápida del cepo para empezar a apuntar al crecimiento económico? No, para la Argentina 5.000 millones de dólares es muy poco dinero, no es una cifra que te mueva la aguja realmente. Y ese no sería el inconveniente. Yo creo que es un tema de decisión política, de encontrar el momento de que ellos se sientan confiados en que va a salir bien. Si me preguntás a mí, yo saldría hoy mismo en cepo. Y sin ese crédito de 5.000 millones de dólares, yo creo que al revés, que va a ser positivo salir del cepo cambiario. Pero se ha conversado con el Fondo Monetario, se pedía 15.000 millones, eso lo postergaron hacia más adelante. Yo creo que es factible que termines teniendo algún tipo de acuerdo con el fondo que te permita ampliar algo del crédito, pero yo utilizaría el crédito para bajar impuestos. O sea, yo lo que quiero hacer es bajar impuestos que te van a aumentar la recaudación a futuro por la famosa ley de Laffer que alguna vez conversamos. Entonces, apostar a bajar impuestos para que crezca más rápido la economía y que ese crecimiento de la economía te va a permitir que haya más gente pagando menos impuestos. Es decir, cobrar muchos pocos en lugar de pocos muchos, que es la gran recomendación de Alberdi de hace 150 años. Y va a funcionar. Yo estoy convencido que eso va a funcionar. Eliminar impuestos en Argentina, simplificar el sistema, que elimine los impuestos nacionales, que de 45 bajes a 4 o 5 impuestos, y que reduzcas inmensamente los impuestos de las provincias y que elimines lo que son impuestos disfrazados de tasas en los municipios, y la recaudación va a aumentar. Eso es lo que tiene que comprender. La recaudación va a aumentar porque es indefectible. La economía está atrasada, está atrapada por este sistema impositivo. Cuando la liberes, va a reaccionar, van a aumentar los salarios, va a aumentar la torta, va a crecer la torta, y ese crecimiento de la torta te va a permitir recaudar más teniendo impuestos más bajos. Esa es la clave del progreso, es apostar a eso. Y tal vez ahí sí pediría al Fondo Monetario, que no sé si nos lo darían, pero yo haría un esfuerzo para conseguir a alguien que te financie el bache. ¿Cuál es el bache? Bueno, que tenés un tiempo hasta que reaccione la economía. O sea, que no es inmediato. Entonces, ese tiempo que tenés hasta que reaccione la economía, podés tener una caída de recaudación durante los primeros 2, 3 trimestres, pero la experiencia histórica en Estados Unidos y otros países es que 12 meses más tarde la recaudación ya es más alta. Y si por otro lado estás bajando el gasto, entonces, y vas a seguir bajando el gasto, me gustó mucho ese concepto de que la motosierra es eterna, o sea, eterna por lo menos hasta bajar muchísimo más el gasto, porque recién se empieza con este tema. Claro. Te cambio de tema, Agustín. El otro día cobró notoriedad Guy Sorman, autor en la década del 80 de la solución liberal, el Estado mínimo, la revolución norteamericana conservadora. Y mirando a la Argentina, si uno mira 80 años de estatismo crónico, y teniendo en cuenta las críticas que hizo Guy Sorman, me parece que se olvidó de que escribió un libro que se llama El Estado mínimo. Me pregunto y te pregunto a vos, una sociedad como la nuestra, 80 años de estatismo crónico, ¿está preparada para participar de un Estado mínimo? Nos falta muchísimo para un Estado mínimo. O sea, yo lo que pretendo es llegar inicialmente a un Estado, digamos, normalito. Es decir, un Estado como el que teníamos en la década del 90, que era un gasto público de 25 o 26 puntos del PBI. Lo que pasa es que llegamos al 46, ahora estaremos por el 40 o algo por el estilo, pero nos falta muchísimo. El Estado mínimo es del 10%, o sea, si vas a un Estado del 10%, que era lo que teníamos hace 150 años, sería extraordinario. Pero yo creo que con un Estado de gasto público que sea de 24%, 25% que teníamos en los 90, Argentina empieza a crecer muy rápido. Y ese crecimiento, teniendo un presidente como Javier Milei que dure bastante tiempo y que luego vengan otros presidentes que mantengan estas ideas, te va a permitir que el Estado vaya cayendo suavemente a esos niveles menores. Porque el gran tema, y lo que ha pasado en todo el mundo, es que cuando andan bien las cosas, cuando mejoran las economías, cuando crecen las economías gracias al capitalismo, en lugar de mantener el gasto, lo aumentan. Si mantuvieran el gasto, proporcionalmente el gasto público sobre el total de la economía cae, y cae fuerte. Pero no, lo aumentan permanentemente. Y eso es una paradoja. Porque en realidad hay menos gente que necesita de la ayuda estatal cuando las cosas van bien.
Entonces debieras estar bajando todo lo que es el gasto social. Hay menos gente que requiere de la ayuda para, por ejemplo, pagar la educación de sus hijos o lo que fuere. Pero en cambio, cuando los países se hacen ricos, gastan más. ¿Y por qué? Porque eso es la lógica del Estado. ¿A quién le conviene que el Estado crezca? A los políticos. Y por lo tanto los políticos van a competir a ver quién hace crecer más el Estado. ¿Y cómo compiten? Y diciendo que le regalan cosas a la gente. Y en realidad no le regalan nada, le cobran impuestos, porque todo lo que gasta el Estado se lo saca previamente a la gente a través de los impuestos o de la inflación. Por lo tanto, nunca te puede hacer algo bueno el político en ese sentido, sino que la lógica generalmente es mala. Y eso no se comprende porque es muy fácil prometer. Es muy fácil prometer, regalar, dar planes sociales, prometer que todo va a ser gratuito, la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente ese es el camino que recorren casi todos los países. Así que bueno, esa es una batalla eterna, te diría. Pero nosotros estamos en algo mucho más primigenio. Estamos diciendo, volvamos a algo normal. ¿Le tenés confianza a Milei de que pueda ganarla esta batalla? Yo le tengo confianza a los argentinos, porque el presidente Javier Milei es uno. Nosotros somos 47 millones. Por supuesto, Javier Milei representa una cantidad de gente que está buscando esto. Y lo eligieron a Javier Milei porque lo hizo con una convicción, un coraje, una fuerza tremenda en un ambiente muy hostil a las ideas de la libertad, donde no te querían escuchar, donde no te invitaban a lugares como IDEA, digamos. Es decir, el establishment argentino es muy antiliberal. Entonces, y no solo los políticos o los sindicatos, no, los empresarios, hay mucho antiliberalismo. Pero eso está cambiando. Hoy ya, por ejemplo, hay mucho más gente que se llama liberal y que antes no se animaba a llamarse liberal. Y que te decían incluso, lo que decís está muy lindo, pero no digas que sos liberal porque la gente no te va a escuchar. Sí. Y hoy al revés, hoy se pareciera que se pelean por decir todos, che, pero yo siempre fui liberal, ¿no? Entonces, pero no lo decían. Agustín, como siempre nos apagan la luz. Así que si estás de acuerdo, te espero que nos podamos encontrar el próximo miércoles. Te mando un gran abrazo. Igualmente, un gran abrazo, Rubén, un gustazo.